Vamos a arrancar con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Y como le decía, y como acaba de ver en el material, la información de contexto que le acabamos de transmitir, vamos a entrar a analizar el presupuesto, qué es lo que se aprobó, pero sobre todo, más que qué se aprobó, es hacia adelante cuáles son algunos de los principales retos e interrogantes que rodean a este presupuesto. Le decía, el primero que va a la baja en el siglo XXI y que ya incorpora una reducción importante de más de 220,000 millones de pesos y que en un principio se ofreció como un presupuesto de base cero que finalmente quedó simplemente en un enunciado o en un mensaje más bien mediático. Pero para entrarle al tema, vamos a tener hoy dos invitados. Me da mucho gusto que esté con nosotros Francisco Lelo de Larreo. Paco, como siempre, un placer que estés con nosotros. No, al contrario, Pepe, gracias por la invitación y un placer estar nuevamente en tu programa. Paco Lelo de Larreo, subdirector del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, y está por incorporarse también con nosotros Héctor Villarreal. Él es el director del Centro de Investigaciones Presupuestales y además es catedrático del TEC de Monterrey. Vamos empezando tú y yo, Paco. Sí. Entrándole duro a un tema que seguramente le importa al auditorio porque pues el efecto primero del presupuesto y luego de lo que pase con el presupuesto lo va a ir sintiendo en lo inmediato y a lo largo de todo el próximo año, finalmente en su bolsillo. Y ahí la primera consideración, Paco, es, en efecto, el gobierno nos había prometido desde el primer semestre que iba a ser una reingeniería completa del gasto público, que iba a haber una revisión programa por programa y aquel que no funcionara iba a ser eliminado, casi como si era tabla rasa, para lanzar un presupuesto de base cero que finalmente quedó pues en un quizá un buen deseo, pero corrígeme tú. No, es correcto. Digo, pues llevamos cuántas décadas haciendo en México presupuestos inerciales. Realmente la inercia que domina cómo se hace el presupuesto en México es muy fuerte, porque detrás de la inercia están los intereses políticos, sobre todo de algunos grupos. Entonces, aunque fue una muy buena idea y debe de continuar siendo un objetivo de mediano y largo plazo tener un presupuesto que sea más eficiente, que rinda más y que, digamos, contribuya más al crecimiento del bienestar social, pues yo creo que, bueno, al menos ya se puso el tema sobre la conciencia social. Los mexicanos creo que hoy estamos mucho más conscientes que el gasto público es el instrumento primordial de un gobierno para hacer política pública e influir en el bienestar de la población, para combatir la pobreza, para dar seguridad, para dar bienes públicos, como decimos los economistas. Entonces yo creo que es un primer gran paso, ya hablar de un presupuesto base cero. Hubo algunas fusiones en algunos programas. Para evitar duplicidades, fundamentalmente. Exacto, ¿no? Pero realmente llamarle realmente un presupuesto base cero que sí reasignó gasto público de una forma más eficiente, creo que todavía falta mucho para llegar a eso, ¿no? Tengo ya en la línea telefónica a Héctor Villarreal. Héctor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy bien, Pepe. Mira, yo comienzo con una disculpa. La verdad, sabes que aprecio muchísimo tu programa. Hubo un par de incidentes viales por lo que no pude llegar. Qué bueno que estoy vía este medio. No te preocupes, Héctor. Sabemos del tráfico en la Ciudad de México y especialmente en Reforma. Sabemos que estás un poco atorado ahí en Reforma, ¿no? Sí, es correcto. Bueno, de todas maneras, oíste la intervención de Paco y él, pues un poco lo que está poniendo es, independientemente de los resultados del anuncio o la promesa del presupuesto de base cero, por lo menos lo que hay, dice él, es que se estableció la necesidad y pues se reconoce hay, digamos, cierto avance de la conciencia sobre la necesidad de tener un mayor y mejor uso, más racional y eficiente del gasto público. ¿Crees que es suficiente esto? No es suficiente, no es suficiente y todo, pero mira, yo coincido. Yo haría dos apuntes aquí. Creo que un primer logro de este paquete económico todo, y lo digo, Pepe, sin ningún sarcasmo, es que ya tengamos paquete económico. Creo que por las circunstancias en que se dio,
cuando teníamos muchísimas presiones por el lado de los ingresos, hubo un punto ahí en abril, mayo, que había muchas dudas de cómo se iba a poder cuadrar esto y si se iba a lograr presentar un paquete bajo parámetros más o menos razonables. Creo que ahí vamos bien. El segundo punto que yo quisiera resaltar, y también en sentido positivo, es que de alguna manera este presupuesto rompe una inercia de más de 10, 12 años de presupuestos que crecían, y como ya lo decía Paco, de manera muy inercial. Aquí hay una reducción, hay una reducción muy importante del gasto programable, que tuvo sus asegúnes, y ojalá que ahorita tengamos oportunidad de platicarlos, pero como una primera entrada, decir, se rompe esta inercia, creo que es un buen arranque. De la reducción, cerca de 220 mil millones de pesos, Paco, tú me corregirás. ¿Le parece a Héctor que es algo positivo, que es un avance, y que esto, si entendí, es lo que rompe de entrada el crecimiento inercial del gasto público? Ahí hay un primer reconocimiento, pero te haría casi la misma pregunta a él. ¿Es suficiente? No, por supuesto, no es suficiente porque aún existen muchos programas altamente regresivos. Y en ese sentido, la palabra regresivo, los economistas la utilizamos para, en pocas palabras, decir, los programas públicos benefician, los regresivos, más a quien menos lo necesita. O sea, subsidios mal enfocados. Que subsidios para los ricos, ¿no? Okay. Cuando son los que menos subsidios necesitan, por Así decirlo es. de esa forma, ¿no? Pero sin duda digo que ya haya un recorte es algo muy positivo, pero también impulsado por una realidad innegable. El precio del petróleo el día de ayer estuvo abajo de $35. O sea, el gobierno ha tenido una pérdida solamente por ingresos petroleros, que de no haber hecho un recorte, pues tendríamos que estar aumentando la deuda, que ya se encuentra en niveles, digamos, relativamente altos, que hay que estarla monitoreando. Entonces, también es una cuestión que nos obliga a la realidad. O sea, que casi tú dices es que no había opción. No había opción. No había mucha alternativa. El precio del petróleo está a una tercera parte de lo que estaba hace un par de años, y eso implica un gran golpe a las finanzas del sector público. Entonces, también en ese sentido, pues el realismo obligó, y qué bueno, para plantear un presupuesto, los inicios de un presupuesto mucho más responsable, ¿no? Esas son las dos palabras, Héctor, que utilizó el secretario de Hacienda. Incluso hoy, publicando un artículo en algún diario, señala eso, justamente, lo califica al presupuesto como un presupuesto responsable y realista. ¿Coincidirías ahí? Yo podría vivir con esas dos palabras, responsable, realista. Creo que lamentablemente, Pepe, hay que agregar una tercera, y es que el paquete económico que vimos, y yo sí quisiera hacer énfasis en esto, nos muestra que el país tiene un sistema fiscal frágil. Y aquí viene parte, yo quisiera señalar dos o tres cosas. Ya Paco hablaba, y no mucho en la prensa, hay una despetrolización de las finanzas públicas. Creo que algo muy serio es que es una petrolización que se dio de facto, no planeada. Entonces, hoy por hoy, los recursos petroleros financian mucho menos de lo que hacían en el pasado. Ajá. Parte se ha compensado por una recaudación tributaria no petrolera, pero no alcanza a cubrir el paquete completo. Ahora, por el lado del gasto, hay que recordar que si bien tuvimos esta reducción en el gasto programable, el gasto no programable tuvo un aumento considerable que se comió parte del ahorro. Y hay que hacernos también a la idea que en los siguientes años los componentes principales del gasto no programable, que son el pago del servicio de la deuda pública, y también las participaciones a los estados, van a seguir creciendo. Y eso no es por voluntad de la Secretaría de Hacienda, los dos componentes están en la ley. También hay que revisar que dentro del gasto programable hay componentes que van a seguir teniendo un crecimiento muy importante en los siguientes años. El que más me brinca ahorita es pensiones, lo podemos platicar si el tiempo del programa lo permite, pero Ajá. está creando una gran presión fiscal. Entonces, de repente, esto es insulto sobre ofensa, porque tú no solo tienes que recortar
para poder compensar la caída en los ingresos. Tienes que también recortar para poder netear un efecto de ciertas variables de gasto que no se van a poder contener en los siguientes años. Eso a mí, insisto, qué bueno que tenemos un presupuesto responsable, qué bueno que tenemos un presupuesto realista, pero hoy por hoy el sistema fiscal mexicano es tremendamente frágil. A ver, entonces, lo que podemos decir hasta ahora, en función de los comentarios de ustedes, Paco, es deuda no disminuye. Sigue teniendo un papel importante y creciente dentro del gasto programable. Participaciones a los estados tampoco disminuyeron. Y dinero para el Congreso y para el Poder Judicial, aquí hay por lo menos 4 rubros y por supuesto pensiones, que ni ahora ni en el futuro se ve que puedan reducirse. Y por tanto, pues ahí la pregunta es si estos 4 rubros que ocupan una parte importante dentro del gasto programable no se pueden reducir y tienen o tendrán un crecimiento en aumento en los próximos años, ¿hasta dónde puede ser un presupuesto sostenible y hasta dónde, por lo que viene, es otra reforma fiscal? Sí, digo, se necesita una reingeniería a fondo. Yo creo, bueno, hay una buena noticia, digamos, es el Congreso respetó el límite de deuda, es decir, la deuda sigue creciendo, pero se respeta el límite que señalaba el Ejecutivo. Entonces, eso pues es un primer punto, que se logra limitar el crecimiento de la deuda. Entonces ya se están también mandando señales a los mercados que va a haber un manejo más responsable del endeudamiento del sector público, ¿no? Yo creo que la parte que preocupa, y siempre ha sido así, es que entre los recortes la variable de ajuste ha sido la inversión. Y esto viene desde hace mucho tiempo y no es la excepción. Como sabes, el sector de comunicaciones y transportes es uno de los que sufre una mayor pérdida o reducción, perdón, en su presupuesto comparado con este año. Y en ese sentido, pues la inversión en infraestructura también va a sufrir. Entonces, la variable de ajuste ha sido la inversión. Y pues sin inversión estamos limitando el crecimiento de mediano y largo plazo, el crecimiento potencial que le llamamos los economistas, ¿no? A partir de eso te preguntaría, Héctor, digamos que si esta fue la variable que sirvió para el ajuste, podríamos estar pensando que se privilegia la estabilidad macroeconómica, mandar mensajes sobre el no crecimiento de deuda y digamos que cierto control sobre el crecimiento del gasto programable a costa del crecimiento económico. Mira, yo creo que ahí hay una mezcla. A mí me parece que la deuda, si bien en niveles absolutos no está para nada en un nivel peligroso, tampoco tiene una tendencia que sea muy sostenible. A ver, hay que recordar que cuando el presidente Peña Nieto toma el poder ejecutivo a finales de diciembre del 2012, los saldos históricos de requerimientos financieros del sector público, es decir, la deuda completa del sector público federal, rondaba 34 puntos PIB. Ahorita se está proyectando que para finales del 2016 esto está en 48. Hay 14 puntos de diferencia. Traes ya hoy un crecimiento de 10 puntos de la deuda y todavía se te puede subir 5 más. Sí, es probable que cerremos el sexenio con unos saldos históricos rondando el 50%. Ahí hay una tendencia donde, si bien se ha preservado la responsabilidad, pues ya empieza a poner nervioso a más de uno, porque simple y sencillamente no es sostenible. Ahora, lo que decía Paco de la inversión, pues es otro de los grandes temas. Claro que sacrificas crecimiento de mediano y de largo plazo. Y aquí, Pepe, hay una situación que no deja de ser muy triste. Mira, tuvimos una década, y no me voy a clavar en los hubieras, porque creo que nos puede llevar a discusiones de cantina. La verdad es que tuvimos una década donde había los recursos para haber desarrollado una infraestructura que permitiera un brinco cuántico en el país. No se hizo. Ahorita se reconoce la necesidad de la inversión, pero los recursos ya no se tienen. Y el problema es que en los siguientes años vamos a ver una competencia feroz por cosas como me pongo a financiar esta infraestructura o hago que el presupuesto termine financiando las pensiones, que pues ahí están muy crecientes, y está el tema de gasto
público en salud, que es otro de los grandes temas pendientes, si queremos apostarle a una menor desigualdad en el país, y no van a ser decisiones sencillas. E incluso son decisiones que su componente técnico es lo suficientemente complejo para preguntarnos hasta dónde el Congreso, con sus órganos técnicos actuales, puede tomar decisiones pertinentes. Y lo pongo sobre la mesa. No va a estar sencilla ese tipo de decisiones. Hasta dónde el Congreso puede tomar esas decisiones, y pienso en este proceso sufrió también importantes presiones, por ejemplo, de grupos de la sociedad civil que le pidieron, por ejemplo, colocar el combate a la pobreza dentro de las prioridades y, por supuesto, incrementar el destino de recursos hacia ahí. Le pidieron también que no se redujera la inversión por los efectos sobre el crecimiento. Incluso hubo propuestas de los propios senadores, estoy pensando en el senador Búrquez, que pedía una reducción del el gasto político por unos en 50%. ¿Habría servido de algo o eso hubiera sido posible? Por supuesto no se materializó, Paco, pero ¿habría servido de algo o son fuegos fatuos, digamos, de la negociación? No, yo creo que la negociación, como dice Héctor, se debe de centrar en temas técnicos. Yo creo que vienen discusiones muy importantes y muy difíciles políticamente. Yo creo que el tema que comenta Héctor, aunque no lo tenemos, está en el radar, pero no tan presente como debería estar el de pensiones. Es literalmente una bomba de tiempo si no lo atendemos. Como está en el futuro, pues no le damos la atención debida, pero debería de ser una de las preocupaciones hoy, importantísimo el tema de pensiones, ¿no? A ver, Paco, me quedé con una pregunta en el aire que era, a ver, ya vimos lo que se pudo hacer, los dos más o menos coinciden en que dentro de lo que había, pues resultó un presupuesto, digamos, realista y responsable, pero no deja de comenzar ya a proyectarse algunas interrogantes, sobre todo, a ver, si este presupuesto tal como está con la Maron, hay que decirlo así porque es una estimación, no es más que eso, puede aguantar o cómo puede ser perjudicado o afectado por cosas que sabemos que van a pasar. Una es la inminente elevación de las tasas de interés en Estados Unidos. Dos, la volatilidad de los precios internacionales del petróleo, que siguen, tú dijiste, hace 2 días menos de 35 dólares el barril. Y está también el tema de si además continúa una depreciación del tipo de cambio. Sí, no, y realmente, digamos, cuando uno observa la economía mundial, también no está en condiciones, digamos, muy sanas. El fin de semana nos enteramos, o la semana pasada, digo que Japón ya entró nuevamente en recesión, y recordemos, Japón es la tercera economía del mundo, y Europa también tuvo un menor crecimiento al esperado. Entonces, la economía del mundo no está creciendo, y esto pues tiene implicaciones de que lo hemos visto en México. Recordemos que al inicio de la presente administración teníamos que, o esperábamos que una vez hechas las reformas estructurales, el país iba a poder crecer al 4 o 5%, 6% si nos iba muy bien. Pues hemos visto que el promedio de crecimiento en lo que va de la administración es del 2%. Así es, muy por debajo del potencial, a pesar de las reformas. Y muy similar a los últimos 30 años. Sí, y el entorno Sin internacional, reformas. sin reformas. Entonces, aquí vemos el peso que tiene el entorno internacional, en parte, digamos, afectando el crecimiento de México. Entonces, yo creo que la situación es muy delicada. Y bueno, ciertamente, yo no espero que suban la tasa de interés, es mi opinión personal, pero en todo caso, O sea, debemos de no esperas preocuparnos. no esperas que la suban en diciembre. En diciembre. Pero Eventualmente, sí. lo que sí sabemos es que eventualmente las tasas de interés van a subir. Nada más por dar un ejemplo, si tenemos el 50% del PIB en deuda, un punto porcentual de aumento en la tasa implica 0.5 del PIB de pago de intereses ese año en que aumenta. Nada más por 0.5. la mitad de un punto. O sea, por un punto de incremento en las tasas de interés norteamericanas. No, en las tasas de deuda que paga deuda la deuda globales. mexicana. No, por un punto que aumente la tasa que paga la deuda mexicana, asumiendo que es el 50, nuestra deuda es equivalente al 50% del PIB, ese punto te come 0.5 del PIB en intereses. Eso, Héctor Villarreal, ya de alguna manera lo adelantó
la Junta de Gobierno del Banco de México en su última reunión, donde ya señalaba el debilitamiento del sector externo por la mayor debilidad de crecimiento de actividad económica de las economías internacionales. Hoy el propio secretario Videgaray atribuye buena parte, digamos, del crecimiento, aunque mediocre, que experimenta el país al mercado interno. ¿Tú crees que estas dos variables puedan más o menos seguir en el mismo equilibrio? Es decir, aunque se deteriore la parte externa, el mercado interno soportar un crecimiento como el que se sigue manteniendo en términos de pronóstico para el próximo año. Híjole, Pepe, pues esperemos que sí. Mira, lo que haya es que aquí están, yo creo que aquí los signos mixtos, por las señales y todo están mezcladas. Por un lado, pues ya Paco estaba platicando, hay un sector externo que de repente pareciera que la economía de Estados Unidos se está recuperando, pero no lo suficiente, y bueno, está todo lo que ocurre en el resto de las regiones. De manera interesante, sí empezamos a ver señales de que el mercado interno, a lo mejor de manera muy modesta, pero sí se empieza a observar una recuperación. Hay algunas variables del consumo de los hogares y del consumo de ciertos sectores industriales que están en signos positivos y con buenas tendencias. Pero lo que no deja de preocupar un poco es que pareciera que llevamos como 2 años donde esta inminente, y lo pongo entre comillas, recuperación no se termina de dar. Entonces, como que apenas salen señales positivas, pero a los pocos meses hay otras que las achatan. Y hay que recordar que estamos entrando a un recorte presupuestario. Y este recorte, pues claro que va a tener efectos en crecimiento. Si tú le metes menos dinero a la economía por parte del sector público, pues uno de los sectores más grandes está consumiendo menos. Entonces le estamos pidiendo a hogares y al sector privado que compensen externo y que compensen gobierno. Probablemente sí lo logren, pero para producir una gran tasa de crecimiento el siguiente año, pues hay muchas dudas. Y bueno, el tema del petróleo, yo diría que aquí hay que ver esto como un riesgo fiscal inminente y más nos vale trabajar con un escenario precautorio. ¿En qué sentido? Si se llegan a recuperar precios o producción o costos, porque hay que recordar que no solo es un problema de precios, que sí, están por los suelos. Traemos un problema de una y traemos también un problema de costos de producción que van subiendo. Entonces, no es muy halagüeño, al menos en el corto plazo, el panorama para los ingresos petroleros. Si pensamos esto como un riesgo fiscal, yo la invitación que haría es, pues vamos trabajando no solo con escenarios optimistas, utilicemos también moderados y pesimistas y así pues evitamos sorpresas desagradables. De acuerdo, si es así y si compartes, Paco, el diagnóstico de Héctor y sobre todo el pensar que sí, más o menos podamos irla manteniendo este nivel de crecimiento con este equilibrio, lo que parece que sí se va a mantener como un factor de riesgo, incluso para el mercado interno, es el precio, la cotización del tipo de cambio. Estudios del sector privado. Y Paco, pues entonces el dólar es aquí el elemento clave o la interrogante fundamental sobre la evolución del presupuesto para el próximo año. Sí, digo, en el presupuesto al final, digamos, lo que dio origen a que hubiera más recursos en relación con lo que la iniciativa que mandó el presidente es que hubo ajustes en el tipo de cambio. A favor, Es decir, lo ponen más devaluado el peso. Lo aprobaron en 15.90, estaba en 15.60. Eso les da un poco más de recursos por la parte de exportación petrolera. Pero digamos, yo creo que lo que preocupa a la población es el tipo de cambio y sus efectos, sobre todo en el bolsillo. Hasta ahora, cuando vemos la inflación general del país, ha sido inflación que de hecho ha estado en récords mínimos históricos, algo que la gente posiblemente no pueda creer, a pesar del entorno. Y digo, hay un factor muy claro en este sentido. Aunque se ha depreciado el dólar, muchas materias primas han tenido reducciones en sus precios de hasta 50%. O sea, es un poco
es un resultado, perdón, de la debilidad mundial. Y está cayendo el cobre, está cayendo los granos, los alimentos, o sea, todas las materias primas. Las materias primas nos han compensado el incremento del dólar. Héctor Villarreal, ¿compartes? ¿Es un interrogante que te preocupe la cotización del dólar? Y con esto voy a ir cerrando. Fíjate que en términos de finanzas públicas, no particularmente. A ver, ya se hablaba, hubo un ajuste por ahí en la ley de ingresos, pero esto fue lo que se les ocurrió, Pepe. Como en el pasado se ajustaba el precio de la mezcla de barril del petróleo, ahorita se les hizo que podían hacer un gran oso, si con este desplome de precios lo ponían más alto. Incluso, no sé si te acuerdas, hace 2-3 años nuestro honorable Congreso se aventó la flera de un plumazo modificar la producción y todo, pero esto ya comentaba algo Paco, pues la razón principal es poder sacarle tantito al presupuesto que luego termine en el ramo 23 y que es lo que llevan los diputados para sus fondos de gestión. Y yo creo que el tipo de cambio, lo que sí me preocupa es que si sigue muy volátil, o sea, si vemos una tendencia, y creo que va a ser a la baja, puede ser muy lenta, pero si vemos ahí cierto ajuste, creo que no pasaría gran cosa. Si hay mucha volatilidad, en mi opinión, ahí sí tiene un efecto real muy medible y muy fuerte, que es que te pone nervioso a los inversionistas. Y eso también eventualmente te causa un daño. O sea, lo que les preocuparía a ambos, digamos, es el efecto más sobre la certidumbre para la inversión, que de hecho la modificación de las variables internas. Pues con esa conclusión que creo que comparten me quedo. Y les agradezco a ambos, Paco, Lelo de la Rea, como siempre, un placer haberte tenido aquí. Héctor Villarreal, un placer haberte tenido al menos de manera digital, y la próxima vez te tendremos seguramente en presencia aquí en el estudio. Te mando un abrazo, Héctor. Igualmente, y al auditorio, a Paco, prometo que esto no vuelve a ocurrir. Seguro que no. Un abrazo a los dos, muchas gracias, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí, 7 de la tarde, 19 horas, desde la esquina de la información, y mientras tanto, páselo muy bien.